Hola, hola. Bueno, el sudor sí, pero el agua no. El agua nos llega, Danito, pero bueno, vea, interesante porque vamos a abordar un tema que bien vale la pena que usted tome en cuenta, sobre todo si es papá divorciado, mamá divorciada, o si su pareja, no necesariamente casados, si usted se separó de su pareja, hay hijos de por medio. Y hoy puede ser un día maravilloso, pero también puede ser un día muy complicado también cuando papá y mamá no están bien y no velan por la seguridad emocional de sus hijos. Vamos a abordarlo desde dos figuras, vamos a abordarlo desde la parte legal, pero también, me disculpan, pero es que ese baile me dejó terrible. Y vamos a abordarlo también desde la parte psicológica. Tenemos ya a dos amigos de la casa, ya conocidos por ustedes, la psicóloga Ingrid Arias y el abogado Luis Diego Villegas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantada. Vamos a empezar por la parte psicológica. Papá y mamá no están bien, pero los hijos no tienen por qué pagar esa factura. Exactamente, es muy importante entender que el divorcio es entre papá y mamá. Los hijos no tendrían por qué estar mediando entre mamá y papá. Lamentablemente muchas veces vemos que los papás en medio del proceso de divorcio terminan involucrando mucho a los hijos, ¿verdad?, en el tema, e inclusive terminan poniendo a los hijos a elegir con quién estar y con quién no estar, y es una carga emocional muy, muy grande, especialmente para niños, y que afecta emocionalmente, porque para el niño o para el adolescente es un gran dilema escoger con quién me quedo, con mamá o papá, es que los dos son importantes para mí, ¿verdad? Entonces los ponen en una situación muy difícil en la que de pronto la situación sobrepasa emocionalmente al chico o a la chica. Don Luis Diego, usted en su ejercicio profesional ha topado miles de veces con casos además similares. Sí, y además muy complejos porque, como bien señala Ingrid, es un tema que es integral. No es solamente la horas, de tal hora a tal hora, sino todo lo que hay detrás, toda esa necesidad que tienen los menores también de un desarrollo tanto económico, pero también psicológico. Y entonces es muy complejo cuando las personas no toman esos acuerdos y se olvidan, como lo decís, Alex, que una cosa es ellos como papás y mamás, pero otra cosa es su relación como padres. Eso, importantísimo, porque usted se puede divorciar una y mil veces, la verdad que sí. El tema es que usted como papá no se puede divorciar de sus hijos, ¿verdad? Y hay que velar justamente por su seguridad. Pasar bien estas fechas es asunto de familia, no importa si están juntos o no, pero pensar en los más pequeños. Licenciado, el tema de la alineación parental. Vamos a hablar primero de esa, de esa figura jurídica, en qué consiste. Primero vamos a abordar ese tema y también vamos a estar abordándolo desde la parte psicológica también y el procedimiento a nivel legal que se puede realizar cuando papá o mamá empiezan a oler esta figura. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué se puede hacer, licenciado? Bien, la alienación parental, en primer lugar, empecemos por ahí, es esa figura que se da cuando ya sea papá o mamá empiezan, y lo vamos a decir en buen tico, a carbonear, ¿verdad?, a los hijos en contra del otro progenitor. ¿Verdad? Entonces es una situación muy compleja porque llevan el problema entre adultos y ponen de por medio al menor, para que entonces sea el que elija, ¿verdad? Ya lo que decía Ingrid, ese es el problema, cuando no se logra diferenciar las diferentes etapas. Entonces la alienación, como un elemento que determina esas particularidades, genera que los menores no tengan esa posibilidad de tener una relación adecuada entre ambos. ¿Por qué? Porque entonces estoy con uno y me habla mal del otro, y entonces cuando yo llego a verlo, llego haciendo malas caras, me llegan diciendo yo no quiero. Y ya ni siquiera me quiere ver, ya los chiquillos ni siquiera quieren ir por el papá. Ir con el papá, por ejemplo. Y ese es el problema, de nuevo, al menos desde lo que vemos nosotros en el derecho, de llevar esos problemas que son de personas adultas y de poner de en medio a las personas menores de edad. Y esa la afectación que llevan a nivel de su desarrollo integral es bastante grave. Y aquí Ingrid nos podría ayudar en eso, porque sí, es bastante la afectación que a largo plazo pueden tener los menores de edad. Ingrid, y es que es interesante además porque papá tiene una verdad, mamá tiene otra verdad. Totalmente. Y hay una verdad en medio de ellos dos. Y vea, señora, señor,
no le envenene, no le ensucie la mente a sus hijos. La verdad que ellos van a crecer, no toda la vida van a ser niños, y ellos van a descubrir la verdad. Entonces es mejor que piensen en usted en bonito. Ingrid. Y hay que entender que para el niño, mamá y papá son dos figuras sumamente importantes. El hecho de que papá y mamá no se lleven bien, que se divorcien, que cada uno viva en su casa, no hace que para el niño uno deje de ser más importante que el otro, ¿verdad? Siguen siendo mamá y papá mis figuras primordiales. Entonces, poner a un niño a elegir es una tarea muy compleja para el niño, que de pronto empieza a generar muchísimo temor, porque he tenido casos de niños que dicen, es que yo no sé qué hacer, porque de pronto mi mamá me dice que mi papá tal cosa o que mi papá tal otra, pero es que yo quiero mucho a mi papá es muy importante. Yo siempre les digo a los papás, vean, es 100% válido que usted como adulto esté enojado con su expareja, totalmente válido, el enojo es válido. Lo que no es válido es cómo usted gestiona a veces esa emoción. Yo puedo estar muy enojada, pero no puedo olvidar que lo más importante en este momento son los niños o los adolescentes que están de por medio, y que yo como papá, mamá, tengo el deber de garantizar la salud mental de esta persona, ¿verdad? Que tengo que velar porque esta persona esté bien y tenga una relación saludable. Exacto, no, y también felicitar a esa mamá y a ese papá civilizados, porque hay muchos también con relaciones maravillosas, extraordinarias, en función justamente de la salud emocional y mental de sus hijos. Pero en este tema, licenciado, ¿cuál es el procedimiento cuando yo como papá o como mamá veo indicios de que mi hijo está siendo influenciado para la toma de decisiones en mi contra? ¿Cómo solicito ayuda? Bien, para eso vamos a ir nada más un poquito más para atrás, porque aquí hay un tema que es muy importante, y es que el cuidado de los menores, tanto de sus elementos físicos como psicológicos, es una responsabilidad de ambos padres, ¿verdad? No solamente corresponde al que vive con ellos, sino corresponde a ambos. Entonces, cuando cualquiera de los dos está observando esa situación, puede acudir en primera instancia, que sería lo ideal, ¿verdad?, a conversar entre ellos, ¿verdad? Ojalá se puedan sentar, tomarse un café, decir, veámonos en un lugar, conversemos qué está pasando. Pero si ya eso no se puede llegar a suceder, se tiene que buscar la mediación de un tercero. A veces puede ser con una ayuda, por ejemplo, de un psicólogo, puede ser de una ayuda espiritual si son personas que están en este ámbito. Pero cuando no se puede y ya es un conflicto bastante grave, hay que acudir a los tribunales de justicia. Y hay que iniciar entonces un proceso en donde el juez no va a hacerle caso ni a lo que diga el papá, ni a lo que diga la mamá, y tampoco le va a hacer caso a lo que diga el menor, porque aunque puede ser escuchado, el juez tiene que analizar las tres historias, la situación que esté de por medio, y tomará la decisión que mejor se ajuste a las necesidades del menor. Y ahí es donde es importante, porque ligamos estos dos temas, ¿verdad? La alienación parental, el niño puede llegar a decir una cosa y puede escuchar una historia. ¿Puede el juez solicitar la intervención de la psicóloga, por ejemplo? Claro, totalmente. Para determinar si efectivamente hay por ahí esta figura. Totalmente. Es más, es recomendable que cuando hay un proceso de estos, se solicite una colaboración de un profesional en estas áreas para que también analice cómo está hablando el menor, cómo lo está diciendo. El juez es experto en derecho, pero no es experto en psicología. Y hay momentos en donde uno percibe, no, es que por la forma en que se para, por la forma en que dice. Entonces es mejor pedir la ayuda de un profesional en esta área para que al juez le rinda un informe y le diga, desde mi pericia en psicología, por ejemplo, veo estas y estas y estas contradicciones o estas aseveraciones, y le dé un mejor análisis al juez para que tome la decisión. Repito, que no es lo mejor para papá o mamá, es lo que sea más conveniente para el menor. Ingrid. Totalmente de acuerdo con lo que dice el licenciado. Efectivamente, en casos ya tan críticos donde mamá y papá no logran ponerse de acuerdo, porque al calor del enojo, qué difícil tomar decisiones. Y sabemos que cuando media un proceso de divorcio o separación, hay mucho enojo, mucho dolor, mucho sufrimiento. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos en la sociedad es que no nos enseñaron a validar este tipo de emociones. Más bien evitémoslas, ¿verdad? Entonces, donde las evitamos se acumulan y luego la tensión aumenta y viene la explosión. Entonces, qué importante lo que decía el licenciado, que justamente es uno de los procesos importantes, la mediación.
Busquemos un tercero neutral que pueda mediar por nosotros como papás, como adultos, para tomar la decisión que sea más adecuada para esta persona menor de edad. Y si ya definitivamente no podemos, ni siquiera con un mediador, pues ya hay que acudir a instancias legales, por supuesto. Pero siempre hay que pensar en qué es lo que este niño espera. Para los niños este tipo de fechas son vitales en el desarrollo por todo el significado que tienen. Y es sumamente importante contar con ambos papás, porque los dos son importantes, a los dos los necesito, y en estas fechas somos más sensibles, necesitamos más a los seres queridos. Entonces negociamos por el bien del niño. Mira, vas a pasar hoy tanto rato conmigo, luego vas a pasar con mamá, vas a pasar con los abuelos, con los tíos, tal. Tratemos de conciliar por el bien del menor, más allá de mi enojo, más allá de mi resentimiento, más allá del problema legal entre adultos, es el niño, las necesidades del niño o del adolescente que tenemos que cubrir y que tenemos que darle. También ese lugar es que a veces vemos al niño como un objeto que lo ponemos ahí y los adultos decidimos por el niño y nadie escucha al niño. Escuchemos la necesidad del niño en primera instancia, yo creo. Y yo creo que aquí, licenciado, el tema es no utilicemos a nuestros hijos como escudos de batalla porque yo creo que no se lo merecen. Son asuntos de adultos que se deben de resolver como adultos civilizados por un bien de ambos, que son los hijos. Y eso no solamente corresponde a papás y a mamás, ¿verdad? A veces hasta nosotros como profesionales, que la gente nos busca, ¿verdad? Es que yo quiero que usted analice, que usted me diga. También uno como profesional tiene que aprender a entender esa dinámica. ¿Por qué? Para nosotros los abogados, por ejemplo, podemos hablar de artículos y que el bien del superior del menor y el artículo 35 que habla de la integración, pero como dice Ingrid, aquí hay un tema que es que en estas fechas yo no quiero estar solo con papá y mamá, quiero estar con mis primos, quiero estar con mis abuelitos, quiero estar con ese círculo familiar y ahí es donde muchas veces tenemos esta discrepancia. Porque ya no es solamente que esté conmigo, es que el abuelito va a tener la fiesta y el primo, entonces ahí es donde tenemos que buscar estos análisis. Y también, perdón, licenciado, poner límites porque a veces papá y mamá muy bien y la abuelita por ahí anda metiendo veneno por ahí, hay que decirlo tal cual, o la tía o demás. Yo siento que también es un tema de respeto entre esas relaciones y no meter más carbón, como dicen popularmente, a favor del sobrino o del nieto. Respetar las reglas que ponen papá y mamá en la crianza de los hijos. Es muy dado en la gente, ¿verdad?, que los papás tienen a los chicos, pero los abuelos creen que saben más que los papás, entonces incluso invalidan las decisiones de mamá y papá. Es sumamente importante entender que hay que validar las decisiones de mamá y papá, acompañar. Abuelos y tíos tienen que acompañar en el proceso de crianza, validando, acompañando, y muy importante lo que dijiste, no hablar mal de mamá y papá. No es como, ay, vamos a sentarnos en la reunión y todos vamos a empezar a hablar mal de la mamá del chiquito estando el niño presente. Pensemos un poco más allá del resentimiento de adultos, ¿qué impacto tiene esa conversación en ese menor de edad? ¿Qué va a crecer este niño viendo, observando y sintiendo por esta familia que habla mal de mamá o de papá? Totalmente en la línea, por ejemplo, el artículo 2 del Código de Familia dice que el principio más importante es la unidad de la familia. Y la unidad no solamente la vemos desde la perspectiva de que no se separen, sino también, si no están conviviendo, ¿cómo hacemos para que se respeten estos elementos? Porque cuando hay una persona menor de edad, es lo más importante, más allá de lo que yo esté atravesando desde mi situación como adulto. Esa es la parte a veces más difícil. Es cierto, a nadie le dan unas clases de cómo ser papá, ni cómo ser mamá, y esto se aprende. Pero qué importante es entonces, también como padres, poner esos límites, es decir, esto es lo que vamos a hacer, y a veces a la familia hay que incluirlos en esos límites. Poder decirles, esto es lo que se va a hacer, esto no, y también externar esa información. Y también tomar en cuenta que como menores de edad, son como una esponja. Y aunque no se dé cuenta uno que están escuchando, si escucho el hablo en la cocina o hablo en el otro cuarto, hay que tener esos cuidados. Finalmente son personas que van a crecer, que van a poder tomar esas decisiones, como decía Alex. No sabemos qué va a pasar más adelante. La verdad es que yo quiero que mi hijo esté bien, y no solamente conmigo, con los dos. Entonces, también desde la perspectiva legal, cuando el juez analiza estas situaciones, es lo que les dice a los papás. Señores, por favor entiendan, hoy estamos tomando una decisión para X o Y.
pero esto cualquier momento puede ser que vaya a variar. No olviden que su hijo es lo más importante. Exacto. Les quiero agradecer que nos hayan acompañado Luis Diego adoptado, Ingrid ya de la casa. Muchísimas gracias por haber sacado el tiempito. Sabemos que hoy era complicado y ustedes aquí al pie del cañón. A ambos muchísimas gracias. Encantadísima. Muchas gracias por la invitación y felices fiestas a las personas que nos están viendo o escuchando y felices fiestas a ustedes también. Agradecerte, Alex, por la invitación, Con ¿no? Y todo nosotros dispuestos, especialmente el día de hoy, que como decís, son temas tan importantes que todos los que nos están escuchando pues puedan tomar esa decisión y que abiertos para cualquier invitación para Muchas continuar gracias. aquí con muchísimo gusto. Hoy es un gran día en que usted puede hacer un alto, papá, mamá, podemos a partir de hoy empezar el cambio. A veces hay que negociar, a veces hay que ser tolerantes, hay que poner límites y en eso estamos de acuerdo, pero hagámoslo por el bien de nuestros niños y de nuestras niñas, porque ellos no son el futuro de Costa Rica, son el presente, están aquí y tenemos que desearles lo mejor. Y aquí en Viva la Mañana seguimos celebrando esta época tan hermosa y este día en particular. Vamos con más.